capítulo 35, si no estoy mal, gloria a Dios, déjame ver, el 34, ¿cierto? Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor allí en Bereshit, capítulo 35, bendito el nombre del Señor. Voy a comentar un poquito esta. Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Si nos están mandando mensajes y nosotros también mandaremos mensajes desde aquí, gloria a Dios, el mensaje de la palabra del Señor, gloria a Dios. Así. Amén, amén. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Aquí vamos a ver si logro. Amén. Entonces, capítulo de Génesis, capítulo 35. Y el título de esta meditación es Escuchando y atendiendo la voz de Dios, ¿cierto? La Biblia nos enseña que nosotros debemos escuchar y atender la voz de Dios. Yo a veces me pregunto si no hemos puesto alguna vez un título similar a esta predicación, pero bueno. Y entonces decimos, está basado en el libro de Génesis, o Bereshit, capítulo 35, versículo del 1 al 7. Amén. Vamos entonces a estar mirando poco a poco lo que la palabra del Señor nos dice. Ya encontramos, pasamos ese episodio de Dina, la hija de Jacob, y ahora vamos a ver cómo el Señor empieza a hablarle a Jacob y a darle ciertas instrucciones de lo que tenía que hacer. Acuérdate que eso de las instrucciones que nosotros llamamos es la Torá. La Torá son instrucciones. Cuando el Señor habló, antes de que el libro los 5 primeros libros de Moisés fueran escritos, el pueblo transmitía la palabra de Dios de una manera oral, se la transmitían de unos a otros. Después el Señor viene y le habla a Moisés, y Moisés escribe los libros, escribe la Torá, escribe la historia desde el momento en que Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver, escuchando atentamente la voz de Dios, lo primero es altar en la casa del Señor. Ahí Dios dice Mizbeach, un altar, eso es lo que significa la palabra en hebreo Mizbeach, es altar en la casa del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 de la siguiente manera: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Haz un Mizbeach, un altar, levantar a un lugar donde adorar al Señor. El altar de la persona que por, ¿cómo lo diríamos? El hombre llamado el hombre de los altares es Abraham. Pero aquí el Señor vuelve y llama a Jacob y le dice, levántate y levanta un altar. ¿En dónde? En Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Levántate. El Señor nos está llamando a nosotros a que nos levantemos, no a que nos quedemos sentados, no que nos quedemos como de una manera sedentaria, que a veces nosotros estamos acostumbrados a eso, acostumbrados a recibir, pero todo el tiempo estamos ahí quietos, no nos movemos, no hacemos nada por buscar de la presencia del Señor. Muchas veces decía un pastor que él no sabía qué tan bueno es que los mensajes se transmitan a través del televisor o a través del internet. ¿Por qué? Porque ya nosotros no nos esforzamos, ya nosotros no nos preocupamos por ir a buscar la presencia del Señor. Ahora ya simplemente tenemos desde la cama, simplemente apretamos un botón, se enciende el televisor o prendemos el computador e inmediatamente allí tenemos ya todo lo que nosotros queremos escuchar. Hay mensajes que se transmiten cada primer día de la semana, cada domingo en la televisión. Tú prendes el televisor,
si nosotros habláramos bien el inglés, lo aprendes y ahí vas a encontrar que va un mensaje detrás del otro, un mensaje detrás del otro. Y en países de habla hispana es lo mismo, un mensaje detrás de otro. Viene un pastor, predica, pasa el otro pastor, predica, y entonces ya no tenemos afán de ni tan siquiera levantarnos de la cama para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El hecho de que nosotros transmitamos el mensaje o el hecho de que se predique el mensaje de la palabra de Dios no es para que la gente se quede cómodamente en sus hogares sin necesidad de esforzarse por buscar la presencia del Señor. Normalmente los mensajes que se transmiten a través de la televisión o del internet es para aquellas personas que no tienen la posibilidad de ir a una iglesia, a una congregación, a buscar de la presencia del Señor, ¿no? Que Gila, diría en hebreo, a buscar de la presencia del Señor. Hay personas que están privadas de su libertad y la única forma en que ellos pueden recibir el mensaje de la palabra del Señor es a través de un televisor o a través del internet. Hay personas también que quizás están en un hospital donde no pueden moverse ni ir a una congregación a escuchar el mensaje del Evangelio, y por esa razón ellos tienen la opción de escuchar el mensaje de la palabra del Señor a través de estos medios. También lo hacemos para que aquellas personas que no conocen al Señor, que nunca han oído hablar de Él, de alguna manera puedan ellos sintonizar y escuchar la palabra de Dios, creer, arrepentirse y ser salvos. Ahora, aquí el Señor le está diciendo a Jacob. Jacob era un creyente. Jacob era un hombre que le había entregado su vida al Señor. Jacob era un hombre que había llevado su familia a los pies del Señor. Los había enseñado en el conocimiento del Dios vivo y verdadero, del único Dios. Ahora el Señor le está diciendo, Jacob, levántate. Empieza a caminar, vas a tener que moverte, irte hacia afuera. Él estaba en Canaán, él estaba ya muy tranquilo, él ya había comprado una tierra, él ya había levantado casa para él y su para sus ganados, ya había levantado caballos, no tenía ningún afán, no tenía nada que hacer. Podía reunirse ahí en la casa con sus hijos y hablar del Señor, con sus esposas, con su familia. Pero aquí el Señor se le aparece. Dice que el Señor le dice, levántate. Número uno, levántate. Tenemos que levantar y ir ¿a dónde? A la casa de Dios. Ahora bien, para nosotros la casa de Dios, para muchas personas la casa de Dios es un edificio. Nos vamos para la iglesia. Muchas veces decimos vamos a la iglesia y llegamos a un edificio y para nosotros el edificio o aquel lugar es la iglesia. Pasamos, vamos en nuestro automóvil y decimos esta iglesia es una iglesia tal, una iglesia cual. Solamente la identificamos por el edificio. Pero nosotros tenemos que entender también que nosotros somos la casa de Dios. Cuando decimos que nos vamos para la iglesia, que vamos a la congregación, que vamos a la quejila, como a ese lugar, estamos diciendo nos vamos a reunir como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo del Señor. Vamos a reunirnos y vamos a gozarnos en la presencia del Señor y le vamos a levantar un altar al Señor. Tú tienes que tener un altar en tu vida. Pero cuando nosotros nos reunimos, nosotros levantamos primeramente, buscamos al Señor en oración, estamos alabando al Señor, glorificando su santo nombre, nos estamos preparando para entrar en su presencia y luego para recibir de parte de Él las instrucciones que el Señor quiere darnos a nosotros. ¿Cuáles son las instrucciones? Lo que dice su palabra, no lo que dice una persona. Si lo que yo enseño, si lo que otra persona, un pastor, un rabino enseña en cualquier parte, en cualquier congregación, no va de acuerdo a la palabra del Señor, yo no tengo por qué aceptarlo. Estaba escuchando una enseñanza de un rabino que hablaba acerca
de la reencarnación, hablando de las mujeres son más inteligentes que los hombres y cómo Dios las sacó de la costilla y todo el mundo, pero llega un momento en que habla de la reencarnación y que los hombres reencarnan y las mujeres no reencarnan, porque el hombre es más materialista y tiene que pasar por ciertas reencarnaciones, mientras que la mujer, pocas mujeres reencarnan porque van directamente cuando ya se hablan del Señor. Y yo tuve que escribirle allí, no me han contestado todavía, ¿en qué parte de la Biblia, de la Torá, del Tanakh, del Antiguo Testamento, no voy a hablar de nuevo, en qué parte me habla de la reencarnación? ¿Dónde me dice la Biblia que nosotros los seres humanos reencarnamos? Cuando a mí este rabino me mande la respuesta, me dé el texto bíblico, entonces yo voy a entender que hay reencarnación. Yo no lo encontraba en ninguna parte. Lo único que encuentro en la palabra de Dios es que me dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Entonces, si me dice que es una sola vez, ya no puedo reencarnar. Si nosotros reencarnáramos más de una vez, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso es que nosotros, como iglesia, tenemos que levantarnos, ir a hacerle un altar a la presencia del Señor. El Señor dice, allí haz un altar. ¿En dónde? En mi casa, en mi presencia. Donde yo estoy, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que levantar un altar a Dios. Abraham iba de un lado para el otro y donde quiera que llegaba, él levantaba un altar al Señor. Al Señor lo levantaba y allí adoraba y ofrecía sacrificios y reconocía que Dios es el quien gobierna sobre su vida. Si nosotros no tenemos a Dios como nuestro soberano, como nuestro rey, como nuestro gobernante, entonces tenemos a Dios de lado. Pero Dios no puede estar de lado. El Señor tiene que estar por encima de nosotros. Esa es la razón por la cual inclusive los judíos se cubren la cabeza. El judío se cubre la cabeza con una kipá o se la puede cubrir con el talí, lo que sea, pero se cubre la cabeza con una gorra porque ellos reconocen que sobre ellos hay alguien que es mayor que ellos, que está por encima de ellos. Esa es la razón. La Biblia no me enseña a usar kipá. No la puedo usar si quiere. A mí me gusta usar la kipá. No soy judío, pero me gusta usar la kipá. Pero no, la Biblia no me enseña que lo haga. Entonces, si la Biblia no me lo enseña, yo no lo puedo tomar como doctrina. Lo puedo usar porque yo quiero usarlo, pero no porque sea una doctrina. El talí me gusta porque no solamente porque me siento cómodo, sino porque la Biblia me enseña que lo debo usar. Entonces hay una diferencia. Ya hay una diferencia. Pero entonces aquí dice el Señor que vayamos a su presencia, a su casa, es a su presencia. Betel es la casa de Dios. ¿Dónde está la casa de Dios? En nosotros. Nosotros somos casa de Dios. La Biblia me dice que yo soy la casa, yo soy casa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en mí. Si yo soy casa de Dios, entonces aquí, en mi casa, en mi vida, en este templo que el Señor me ha dado, porque este es el templo, este es el verdadero templo de Dios, tu cuerpo, entonces tiene que haber un altar. Un altar. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor allí en Hebreos 13:10. Dice, tenemos un altar, un mizbeach, del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Ahí está, dice en el Mishkan. ¿Sí? Nadie, o sea, ¿cuál es el altar que nosotros tenemos? ¿Cuál es el altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo? Mira, los que sirven al tabernáculo, al Mishkan, eran ¿quiénes? Los sacerdotes.
Los Kohanim, ellos iban y ellos eran los que servían, ellos eran los que sacrificaban, ellos eran los que llevaban el sacrificio, ellos comían del sacrificio, nadie más, absolutamente nadie podía comer del sacrificio, sino los sacerdotes, sus esposas, sus hijos y los siervos criados como en la casa del sacerdote, absolutamente nadie más podía comer de ese sacrificio. Ahora, nosotros tenemos un altar, ¿cierto? Tenemos un altar. No sé si sabes cuál es el altar. Aquí resulta que cuando nosotros leemos en la Torá, en la palabra de Dios, en la Biblia, el Señor ordenó hacer un altar de bronce. Un altar de bronce. Ese altar de bronce estaba puesto en el atrio exterior del tabernáculo. ¿Cuál era la función de ese altar de bronce? Era un altar hecho de madera de acacia, pero cubierto de bronce. ¿Cuál era la función? ¿Donde se lavaban? No, el altar de bronce era el lugar del holocausto. Allí se presentaba el holocausto, el sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, Él padeció en ese altar. Ese era el altar del cual el Señor, allí al sacrificarse, al ofrecerse en sacrificio vivo, por ti y por mí, nos dio acceso al lugar santísimo. Ahora, nosotros sin ser miembros de la tribu de Leví, sin ser miembros del sacerdocio levítico, tenemos derecho a comer de la carne y de la sangre del Señor, de Hamashiach. Ese es el altar. Allá tú tienes, ese es el derecho que tú tienes. ¿Qué es? Que el Señor dijo que el que come su carne y bebe su sangre come verdadera comida y verdadera bebida. Que su sangre nos lava de todo pecado. Su carne fue dada también para nuestra sanidad. Y nosotros tenemos derecho de alimentarnos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos un altar. Ese altar que nosotros le hemos levantado al Señor. Ese altar que fue levantado no por mano de hombre. El altar que tenía en el templo había sido hecho ¿por quién? Por los hombres. Los hombres habían levantado el altar. Los hombres habían hecho el templo. Los hombres habían hecho todo en la mano de hombre. El Señor lo ordenó, sí, pero ese templo, ese tabernáculo, primeramente que el Señor había ordenado, ¿cierto? Ese Mishkan que el Señor había ordenado a Moisés que levantara, era simplemente un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Estaba señalando todo lo que el Señor le ordenó a Moisés, señalaba al Mesías. Toda la palabra, toda la Torá señala al Mesías. Toda, absolutamente, desde Génesis hasta Malaquías señala al Mesías. El Nuevo Testamento, Vihadachá, señala al Mesías. Todo señala al Mesías. El Nuevo Testamento nos habla a nosotros que en Cristo, que en Hamashiach, que en Jesús, que en Yahshua se cumplió toda la escritura, toda. Y cuando la Biblia me dice que se cumplió toda la escritura, quiere decir que se cumplió toda, absolutamente toda se cumplió en él. Los judíos siguen esperando un Mesías, que les venga a levantar el templo. Siguen esperando un Mesías que les traiga paz. Siguen esperando un Mesías que restaure todas las cosas. Pero ellos no se han dado cuenta que ese Mesías que ellos están esperando vino aquí a la tierra hace cerca de 2000 años o algo más de 2000 años. Estuvo entre nosotros, habitado entre nosotros y vimos su gloria como la del Hijo que está en el Padre. El cual levantó el templo.
el cual levantó el altar, construyó el altar, el cual está en nosotros, el cual nos trajo paz para con todos los hombres, el cual vendrá por segunda vez y restaurará todas las cosas. Y va a venir por segunda vez. Es que los judíos no han podido entender que el Mesías tenía que venir primero como Mesías príncipe, de acuerdo como lo dice el libro de Daniel, que tenía que morir, mas no por sí, sino por el pecado del pueblo. Tenía que padecer conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de Isaías capítulo 53 o en el libro de los Salmos capítulo 22. Ellos no lo han podido entender. Ellos esperan un rey, un Mesías rey que venga y les dé a ellos libertad física, que les dé a ellos paz física, que restaure las cosas físicamente. Pero este Mesías vino y cumplió todas las profecías que estaban en él y volverá por segunda vez sin relación con el pecado, sin relación con el cuerpo humano o con la naturaleza humana y restaurará todas las cosas. Todas las cosas vendrán en el tiempo que nosotros conocemos como el milenio y restaurará todas las cosas. Pero ellos tendrán que ver llegar su antimesías y después darse cuenta que a quien adoraron no era el Mesías que tanto había esperado. Amén. Entonces tenemos un altar. Tenemos un altar que es el altar de Cristo, el altar de Hamashiach, el altar del sacrificio, del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Por qué no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo? Porque ellos no han aceptado a Jesús, a Yahshua, como el Mesías prometido. De tal manera que ellos ahorita ni comen del sacrificio del animal, ni comen del sacrificio vivo que es Cristo. Porque ya ahorita no pueden sacrificar, porque ya en Cristo se cumplió todo, ya los sacrificios se cumplieron en Cristo, ya no necesitan, pero vendrá un momento en que volverán al sacrificio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, el Señor nos llama a que hagamos un altar en la casa del Señor, que nuestra vida nosotros, Jesucristo, Hamashiach, esté en nuestro corazón y sea un altar en nuestra vida en el cual nosotros podamos adorar al Señor. Amén. Número 2, sigue diciendo allí, dice, dejemos la idolatría y andemos en santidad. Dejemos la idolatría y andemos en santidad. Gloria a Dios. El versículo 2 dice de la siguiente manera, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué les dice? Mire, el Señor primero va a hablar con Jacob. Levántame un altar en mi casa. Ve y levántame un altar en mi casa. Ahora Jacob le dice a su familia, a sus esposas, a sus hijos, a sus siervas, a todos ellos les dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Quiere decir que ellos traían consigo ídolos y dioses y una serie de dioses que habían sacado de cuando estuvieron con Labán. Acuérdate que Jacob no solamente sale con sus hijos, no solamente sale con sus mujeres, sino que también trae siervos y siervas, y todos ellos vienen cargados de todo tipo de idolatría. De tal manera que la misma Raquel había hurtado los ídolos de su padre. Iban llenos de idolatría. Ahora el Señor se le aparece y le dice, levántame un altar. Cuando yo quiero que el Señor, tener un altar en mi vida, que el Señor sea el primero en mi vida, yo tengo que deshacerme de todo tipo de idolatría, todo tipo de Dios ajeno, aquello que me está absorbiendo a mí mi atención, que está tomando el lugar de Dios, que está tomando el lugar del Señor. ¿No? Muchas veces nosotros tenemos cosas que las tenemos, como decimos, como prioridad en nuestra vida.
Tenemos como prioridad en nuestra vida muchas veces nuestra familia. Tenemos como prioridad nuestro cónyuge, nuestros hijos, toda la familia es prioritario para nosotros. Si necesitamos dedicarle tiempo a la familia, se lo dedicamos, aunque tengamos que dejar de dedicarle tiempo al Señor. Entonces, es nuestra prioridad. Otra prioridad también es nuestro trabajo. Muchas veces no tenemos tiempo para el Señor porque el trabajo nos absorbe nuestro tiempo. No quiere decir solamente hablando de ir a la congregación, ¿cierto? Yo puedo no estar en la congregación, pero a veces, aunque no tengo que congregarme, mi trabajo me absorbe tanto que no tengo tiempo de dedicarle al Señor el tiempo que Él me pide. ¿Cuánto te pide el Señor a ti que le des de su tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle, por ejemplo, yo al Señor diariamente? Todo el tiempo. Pero un tiempo específicamente para Él, ¿cuánto el Señor te pide que debes darle? Bueno, el Señor nos dice en su palabra, el diezmo de todo apartarás para mí. Cuando dice el diezmo de todo, ¿es el diezmo de qué? De todo. El diezmo de mi trabajo, el diezmo de mi tiempo, el diezmo de mis ganancias, el diezmo de todo. El diezmo de todo. Entonces, que el diezmo que yo le tengo que dar al Señor, el diezmo es el mínimo. Mira, para esas personas que dicen que no más diezmos, el diezmo es el mínimo. Cuando el Señor me dice, vamos a ir mirando por este lado, cuando dice traer todos los diezmos al alfolí, antes de decir eso, dice, vosotros la nación entera me habéis robado, malditos sois con maldición. Ahora dice, y ellos dicen, la respuesta, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué dice el Señor? Según Malaquías, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Por qué el Señor pone primero el diezmo y después la ofrenda? ¿Por qué no dice el Señor en vuestras ofrendas y en vuestros diezmos? ¿Por qué el Señor después no dice traer todos los diezmos, las ofrendas al alfolí, sino dice traer todos los diezmos? ¿Por qué el Señor, es interesante esto? ¿Por qué? Porque el diezmo es el mínimo que yo tengo que darle al Señor. El mínimo. Lo que vaya del diezmo para allá se llama ofrenda. Se llama ofrenda. Lo que vaya del diezmo para allá, o sea, aquellas personas que le dicen a la gente no más diezmos, quiere decir que tienen que dar más que el diezmo al Señor. Porque la ofrenda tiene que superar el diezmo. La ofrenda viene después del diezmo. El diezmo es la obligación que tiene todo creyente para con el Señor. Es la obligación. Saco el diezmo, es mi obligación. Y lo que doy de más se llama ofrenda. O sea, ¿qué es lo mínimo que el Señor le pide? Diezmo. No quieres ofrendar, no ofrendes. Dale el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? No voy a hablar ahorita de económicamente. ¿Cuánto es el mínimo de mi tiempo diario? 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos, me dice el Señor, me lo tienes que dar a mí. Así de sencillo. ¿Será que le dedicamos 2 horas 40 minutos al Señor? Uy, Señor, eso es mucho, Señor. No tengo tiempo. Demasiado. Señor, tengo que trabajar, me levanto muy temprano, tengo que irme al trabajo, llego al trabajo, tengo que cocinar, luego me siento a ver el noticiero, luego las novelas. Señor, luego no tengo tiempo. Si te dedico el tiempo, no puedo ver el noticiero ni puedo ver las novelas. ¿No les pasa eso? De pronto a ustedes no. Pero hay gente que llega y se acaba hasta que no se ve la novela, el noticiero y la novela completa no apagan. Y cuando apagan es porque ya están con los ojos pegados, que no alcanzan, ya no tienen suficientemente nada. Ahora, yo tengo que dedicarle un tiempo al Señor. Mire, si tú te acostumbras
en la mañana a presentar tu vida al Señor, a presentarle tu trabajo, a presentarle tu hogar, a presentarle lo que tienes que hacer, yo te garantizo que todo te va a salir bien. No yo, la palabra del Señor. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es el Señor, no soy yo. Yo lo he vivido. Lo tengo que decir como ejemplo. Cuando yo tenía que dar clases en la escuela, el día que iba y no oraba, ese día era caótico para mí. No me salían las cosas, los niños se me salían de las manos. Pero cuando yo presentaba a esos niños delante de la presencia del Señor, Señor, mira, Señor, dame la sabiduría, Señor, enséñame, Señor, habla a través de mí, Señor, toca a estos niños, las cosas salían bien. ¿Por qué? Porque los presentaba al Señor. De tal manera que aún los niños me decían, profe, usted no nos debería enseñar música, usted nos debería enseñar religión. ¿Sabe por qué? Porque yo, en el momento, y la gloria sea para Dios, en que salían los niños al recreo, mientras que las maestras se iban a tomar café, los maestros, porque más que todas las mujeres, decían, profe, venga y tome café. No, yo me quedo con los muchachos. Ese tiempo, esa media hora, se la dedicaba a predicarles la palabra del Señor, a hablarles del Señor, a enseñarles del Señor. Era el tiempo, no le estaba robando, no estaba robando mi tiempo, porque es que hay personas que los contratan para una cosa y entonces en vez de trabajar se ponen a predicar. Señor, estoy predicando tu palabra, sí, pero es que no te contrataron para predicar. Predica, pero sigue trabajando. Yo tenía que dar clases, no podía irme a predicar la palabra en las horas de mi trabajo. Pero cuando tenía tiempo se lo dedicaba. Pero ahora la cuestión es esta. Tenemos que quitar nuestra idolatría. A veces no solamente nuestro trabajo, nuestra familia. Hay muchas cosas que nos quitan el tiempo. Tú necesitas dedicarle un tiempo diario al Señor en oración, en lectura de la palabra, en meditar en esa palabra, en dedicarle tiempo al Señor, en alabar su nombre. Dedícaselo al Señor. Y entonces empezamos a dejar nuestras prioridades pasan a un segundo plano cuando nuestro Dios, nuestro Señor, viene a ser nuestra prioridad. Aquí vamos a más adelante lo que dice el Señor allí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 al 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Es lo que hemos venido diciendo. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré ¿qué? Su Dios, su Elohim, su Dios. Y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y os recibiré. Nosotros no podemos tener, aquí estamos hablando, tener idolatría, andar adorando ciertas cosas, teniendo cierta prioridad, cuando nosotros, el Señor nos dice que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Tanta idolatría que hay hoy en día, ¿cierto? La gente y aún los cristianos, a mí me impacta esto, los creyentes, cristianos, mesiánicos, más que todos los cristianos, tienen la cantidad de ídolos. Hermano, pero si yo no tengo muñecos en la casa, yo no tengo ninguna imagen. Pero ahí entramos, abrimos la puerta y detrás de la puerta, eso sí, detrás de la puerta, tenemos la foto, el afiche, el póster de nuestro ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? De pronto allá, yo no sé, para unos Chayanne, para otros puede ser el Ronaldo, para otros Messi, para otros James Rodríguez. Allá la foto, ¿cierto? Y detrás de la puerta para que nadie la vea. Porque así tú entras, mire hermano, aquí se meditación, mire hermano. No hay nada, yo no tengo ningún ídolo.
Pero tan pronto me voy a mi habitación y estoy en privado, en mi privacidad, cierro la puerta para que nadie me vea, para que nadie me moleste, y allá tengo la foto del ídolo que a mí me encanta, es del que me mueve el corazón. Para unos puede ser, bueno, para unos puede ser Messi, Ronaldo, Chayanne, puede ser también, ¿cuál sería? Sí, pero, mujeres también, ¿no es cierto? La rubia de oro, Paola, ¿qué? ¿Cómo se llama? Sofía Vergara, todas esas cosas así, ¿cierto? La Shakira, ¿cierto? Y no solamente de pronto, hermano, pues yo no tengo fotos de Shakira, yo no tengo fotos de ella, pero tengo toda la colección. Escucho toda la música de Shakira. Me escucho ciega, sorda y muda, ¿cierto? ¿Y dónde están los ladrones? Yo no escucho nada, por ahí algo, pero ¿de qué estamos llenando nuestra vida? ¿De qué estoy llenando mi corazón? ¿Qué es lo que me está moviendo a mí? ¿Cierto? Hermano, no puedo ir a la iglesia porque hoy juega la selección Colombia, por no decir el Barça, o el Real Madrid, ¿cierto? Hoy juega la selección Colombia, hermano. Hermanas, el domingo no hay culto, no hay servicio porque juega la selección Colombia. Si quieren venir, va a haber selección Colombia para que ustedes la vean. ¿Sí? Eso es de todos. Nosotros muchas veces, o sea, no le tenemos el tiempo. Y el Señor dice, ¿qué comunión hay con la casa de Dios y con los ídolos? ¿Qué comunión tenemos nosotros con el mundo? Hoy por hoy hay muchísimos que se llaman cristianos, salmistas. ¿Los han oído hablar de los salmistas? Son salmistas. El salmista Jesús Adrián Romero, qué belleza, cómo canta de lindo Jesús Adrián. Pero no nombra al Señor por ningún lado. El salmista, ¿cómo es que llama el colombiano? Por allá, el salmista, Alex Campos. Qué voz tan hermosa la de Alex Campos. Pero escucha su música. A ver dónde está el Señor en su música. Por ahí las otras cantantes, ya no me acuerdo. Hay muchísimos, se llaman salmistas. Se llaman salmistas. Y no tienen nada que no nombren al Señor. ¿Sabes qué? Parece música que yo, como yo le decía a una hermana, le digo, ¿a quién le está cantando esa persona? No me acuerdo cómo es que se llama, si era Marcela Gándara o quién. Le digo, ¿a quién le canta? ¿Al vecino? ¿Al marido? ¿Al amante? ¿A quién? Y esta hermana me dice, hermano, no puede ser tan religioso. Digo, no, es que yo no sé a quién le está cantando. Al Señor no lo nombra por ningún lado. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque me quiero congraciar con los cristianos y me quiero congraciar con el mundo. Como cantaba esta mujer que más de una vez yo le he dicho, y he sabido que todo obra para bien. Inmediatamente que tú escuchas esa letra, estoy poniendo esta que es la única que me acuerdo, inmediatamente tú dices, sí, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Pero ella no dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Entonces hago un juego de palabras y entonces hago creer que estoy alabando al Señor, pero no lo estoy haciendo. ¿Qué acuerdo hay? O estoy o no estoy, o soy o no soy, o frío o caliente, porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Por eso dice, no hay ningún acuerdo, no podemos, nosotros no podemos congraciarnos con el mundo. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Yo puedo escuchar música del mundo de una manera eventual, pero no puede ser mi diario vivir. No puede ser lo diario. Porque estoy poniendo al Señor en segundo plano. Estoy poniendo al Señor. Entonces, y son cosas, por eso dice, no hay ninguna. Y dice el Señor, por eso dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dice, habitaré y andaré entre ellos. Y luego el Señor le dice, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. O sea, si Dios, si Yahweh, si Hashem
Él es mi Dios, mi Elohim. Si Él es mi Dios, entonces, ¿dónde está la honra que le estoy dando a Él? ¿Cómo estoy honrando yo a Dios? ¿Lo estoy honrando realmente? ¿O el Señor me va a tener que decir, como le dijo a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Entonces tenemos que salir de la idolatría y andar en santidad. Tenemos que tener una prioridad y nuestra prioridad tiene que ser el Señor. A veces no solamente son los de afuera, a veces no solamente son los cantantes, los futbolistas, los actores y esto, a veces no solamente la familia, a veces somos nosotros mismos. Que tenemos solamente pensando en nosotros. Entonces tenemos que buscar, saber en dónde, cuál es, en qué parte está el Señor en mi vida. ¿En qué parte? Tengo que, dice, por eso dice, mire, saquen todos los dioses ajenos, dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. ¿Cómo me va a limpiar yo? ¿Cómo te limpias tú? Sí, ¿cierto? Con la sangre, ¿no? O con agua y con jabón. ¡Ah, no, me baño todos los días! Sí. Limpiaos, el Señor dice, limpiaos, eso tiene que ver con nuestra parte espiritual, limpiaos, eso lo limpiamos con la sangre del Cordero, y mudad vuestros vestidos, tenemos que morir al viejo hombre y resucitar al nuevo, revestidos, dice Pablo, del nuevo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado con sus pecados, con sus maldades, y revestidos de nuevo. Entonces aquí está diciendo, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ahora el siguiente punto es, Dios responde en el día de la angustia. Si yo si el Señor está en mi vida, si hay un altar en mi corazón para el Señor, si estoy levantando el altar en la casa de Dios, me he alejado de la idolatría, he mudado, me he lavado y me he mudado, entonces el Señor responde en el día de la angustia. Versículo 3 sigue diciendo, y levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Elohim, a la casa de Dios, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces un Misbeach dice, levantémonos y vamos a Betel y haré allí un altar al Dios, al Elohim que me respondió, ¿cierto? Dice, o sea, el Señor nos responde en el día de la angustia. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Dios te responde en el día de la angustia? Cuando tú le clamas a Dios, cuando estás en angustia. Cuando estás en angustia, le clamamos a Dios. Cuando estamos preocupados, cuando estamos que no sabemos nada que hacer, a Él le clamamos. Amén. Yo sé que aquí todos clamamos a Dios cuando estamos en angustia. Hay gente que le clama al vecino. ¡Ay, vecino, ayúdeme! Tengo una deuda tremenda. Tengo que pagar. Y no sé qué hacer. El vecino dice, sí, yo te pagué esto. Te voy a prestar al 10%. El que presta barato. Al 10%. Me das el 10% mensual, mientras que me pagas. Y vas y le pides prestado, o al de la compraventa, y mensualmente vas y le pagas el 10%, y le pagas el 10%, y le pagas el 10%, hasta el día que ya no tienes con qué pagar. Entonces le dejas el artículo que le llevaste, y te quedaste sin el 10% y sin el artículo y perdiste todo. Mira, nosotros debemos clamar a Dios en el día de nuestra angustia. Dice el salmista, dice, en mi angustia, ¿en qué? En mi angustia invoqué a Yahweh, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó. Mira lo que dice, Él oyó mi voz desde su templo. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Miren, esto es tremendo. Yo soy el templo de Dios.
Mi cuerpo, mi vida es el templo de Dios. En mi vida he levantado un altar al Señor. ¿Por qué razón? Porque he recibido a nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yeshua HaMashiach, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ahora que ya lo tengo, y ahora que he renunciado a la idolatría, ahora que lo he puesto como mi principal piedra del ángulo, ahora yo clamo a Él. ¿Desde dónde? Desde dentro de mi corazón. Y aquí el Señor que está habitando en mi vida, porque Dios no está tan lejos como nos parece, porque Dios lo llena todo en todo. Pero Él está en mi vida por el simple hecho de que yo estoy en Él. Y si yo estoy en Él, Él está en mí. Estamos en un mismo sentir. Ahora, clamo a Dios y Él me oye. Él me oye desde su templo. Él me oye desde su casa, desde su presencia, donde Él está. Donde Él está. Si Dios está en mi vida, entonces Dios me va a oír a mí. Pero si Dios no está en mi vida, Dios está allá en las alturas, afuera de este universo físico que nosotros estamos viendo, no vamos a esperar que Dios nos responda. No porque Dios no oiga, porque Dios es Dios y seguirá siendo Dios. No porque Dios no oiga, sino porque Dios no está en mi vida. Entonces, si Dios no está en mi vida, ten la seguridad que si Dios no está en tu vida, si Dios no está tomando control de tu vida, no está en tu vida, no le vas a clamar a Dios. ¿Para qué lo voy a clamar a un Dios en el cual no creo, o en el cual creo que está demasiado lejos para que Él me escuche? Pero cuando Dios está en mi vida, yo clamo en el día de mi angustia y la palabra del Señor me dice que Él oyó mi voz. Y si la Biblia me dice que Él oye tu voz, tú le tienes que creer que Dios oye tu voz y el clamor llega delante de Él a sus oídos. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí estamos entendiendo esto? O sea, yo tengo de mi vida, si mi vida es un altar para el Señor, si Dios es mi prioridad, si yo estoy sirviéndole al Señor, si yo le he entregado mi vida al Señor, yo tengo la certeza que Dios me va a oír. No porque Él sea mi mandadero, porque hay muchos que creen que Dios es el mandadero de ellos, que es el que les tiene que dar todo lo que piden. No, Dios me oye a mí porque Él es mi Señor. Y el Señor oye la voz de su siervo. Y el Señor, el buen pastor, ama a sus ovejas. Él dice, Él está allí, escuchando nuestro clamor y respondiendo. Entonces, el Señor nos responde en el día de la angustia. Aquí la Biblia dice que el Señor le respondió en el día de la angustia y ha estado en el camino que he andado. El Señor va con nosotros. Amén. Sigue ahí adelante. Dice, despojémonos de todo peso y llevémoslo a los pies del Mesías. Es como todo va señalando al Señor, todo va señalando al Mesías, todo va señalando a Cristo, va señalando a Yahshua. Estamos leyendo Génesis 35. Ahora mira lo que dice aquí, versículo 4. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Mire, le dieron todos los dioses ajenos, o sea que los zarcillos que usan las mujeres son dioses ajenos. ¿Será que las mujeres tienen que quitarse los zarcillos y los collares y todo lo que usan para adornarse? Los hombres que usan cadenas y todo eso se lo tienen que quitar porque son dioses ajenos. No, no precisamente. Esto que ellos se quitan, esto que ellos llevaban objetos, lo que ellos llevaban eran cosas en las cuales ellos creían que eran dioses. Entonces, cuando tú llevas algo como amuleto, estás diciendo que tú estás confiando en eso. Ahora,
aquí no solamente estamos hablando, no estamos hablando de algo físico, nos habla de algo físico, pero nosotros estamos hablando de algo espiritual, algo que tiene que ver con nuestra vida. Dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso que nos asedia, todo lo que no nos permite ir a la presencia de Dios. Mira, y aquí dice que lo escondió debajo de una encina. ¿Qué es una encina? Un árbol, un madero. ¿Sabes quién fue el que murió en el madero? Cristo. Él murió en el madero. Y mira, lo curioso es que coge Jacob todos los ídolos, todo lo que era una forma de idolatría del pueblo, y no lo lleva a una caverna, no lo lleva a una cueva, no lo entierra, no lo lleva, no se lo guarda, sino lo que lo esconde debajo de una encina. Lo está llevando no nada más que a los pies de Cristo, se lo está llevando al Señor. Señor, aquí están nuestros ídolos, aquí están nuestras, todo el pecado que nosotros tenemos, porque la idolatría es pecado. Y todo lo que sea pecado nos aleja de Dios. Ahora, nosotros llevamos todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todo lo que somos lo llevamos al Señor, aún todas nuestras cargas son nuestras cargas, porque las cargas son nuestros pecados. Lo llevamos al Señor. Y dice Hebreos capítulo 12, dice, por tanto nosotros, teniendo, versículo 1, también en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos de los cuales está hablando Hebreos 12? Lo que dice en Hebreos 11. Hebreos 11 son todos estos héroes de la fe, todos estos nubes de testigos, que son Abel, que son Enoc, que son Abraham, que es Jacob, Isaac, Jacob. Todos estos que se nombran, que son los héroes de la fe, son los testigos que ellos declararon en quién habían confiado, en quién habían esperado, a quién le habían creído, cómo habían entregado su vida al Señor, habían puesto sus ojos en Jesús, el autor y continuador de la fe. Dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado. Escucha esto, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos, llevaron todos a los pies del Mesías, ¿cierto? Despojémonos de todo peso y llevémonos a los pies del Mesías. Aquí está hablando del Mesías en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. No lo ha nombrado. Pero si tú sigues leyendo el versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces nos despojamos, se nos llevamos a su presencia, que dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, mira lo que está diciendo. Entonces, despojarnos. El pueblo escuchó a Jacob. Jacob era, por así decirlo, el líder espiritual de su familia, de sus siervos. Era quien los había llevado a la presencia de Dios. Y es el que, por el cual Dios habla. Dios no se le apareció a Raquel, Dios no se le apareció a Lea, Dios no le habló a los hijos de Jacob, Dios le habló directamente a Jacob y le dijo a Jacob lo que él tenía que hacer. Y Jacob escuchó atentamente la voz de Dios y empezó a actuar. ¿Amén? Ahora, ya casi terminamos, ya vamos en la mitad. Más que vencedores, más que vencedores. Mira lo que dice el versículo 5. Y salieron, mira, se despojan, ¿cierto? Nos despojamos, entregamos todo al Señor, tenemos un altar, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y aquí dice, y salieron, y el terror de Dios, el terror de Elohim, estuvo sobre las ciudades. Mira esto.
de las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. El terror de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando se despojaron. ¿Cuándo sucedió? Cuando decidieron hacerle un altar al Señor en su corazón. Cuando decidieron obedecer al Señor. ¿Sabe qué es lo que les iba a pasar a los hijos de Jacob? Los iban a matar. No solamente a los hijos, sino a Jacob también. Iban a venir todos los pueblos de alrededor a matarlos. ¿Sabes por qué? Porque se habían hecho abominables a ellos, porque habían matado a aquel pueblo. Y Jacob estaba asustado y el Señor dijo, ven acá, Jacob, te voy a decir lo que tienes que hacer. Y cuando Jacob oyó y Jacob obedeció y los hijos obedecieron y las mujeres obedecieron y los siervos obedecieron, el terror de Dios, mira esto, el terror de Dios, la gloria de Dios, el poder, todo el poder de Dios salió, dice, y el poder de Dios, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que eran alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué dice allí la palabra del Señor en Romanos 8, 37 y 39? Dice, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Quién nos amó? El Señor, ¿cierto? Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él los amó. El Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de aquel que nos amó. Y luego dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es en Yeshua HaMashiach. Nada, absolutamente nada nos puede separar. ¿Por qué razón? Estamos que por medio de aquel, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte. Señor, si tú prometiste que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué me quieren matar? ¿Se imagina la iglesia, la congregación, la quejila del Señor allá en los países musulmanes? ¿Se imagina esas iglesias en los países comunistas? Ellos exponen su vida hasta la muerte. Y no tienen que avanzar todo el tiempo. Porque saben que son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Saben que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saben que nada, absolutamente nada los separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque saben en quién han puesto su confianza, porque saben que en esta vida nosotros somos peregrinos y extranjeros y que un día tendremos que partir de esta tierra. Y no se aferran a las cosas materiales, porque saben que el día que ellos entreguen su vida por amor a Cristo, tienen un lugar en la casa del Padre. Por eso dice que no separará el amor de Dios, que no separará el amor de Cristo. Tribulación, angustia, hambre, persecución. Por lo tanto, estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Y aquí todo lo que dice, ninguna cosa creada. ¿Sabe cuáles son las cosas creadas? Lo que vemos y lo que no vemos. Que son creadas. ¿Sabe cuáles son las cosas que no son creadas? Las que no existen. Pero todo lo que Dios creó, sea bueno, sean principados o sean potestades, no nos pueden separar del amor de Dios. Lo veamos o no lo veamos. Si estamos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Vamos adelante. Ahora, conduciendo al pueblo a la casa de Dios. Dice
Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. ¿Cuál es Betel? Pero dice que llegaron ¿a dónde? A Luz. Luz. Entonces, ¿qué es luz? ¿Qué significa luz? Dios. Luz significa almendro. 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 Ese era el nombre de la ciudad del almendro. La ciudad del almendro. ¿Se acuerda que Jacob había llegado a la ciudad del almendro? Está en el tiempo de los almendros. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, entonces cambió el nombre de la ciudad por Betel, que es casa de Dios. Allí dice que llegó a Betel y él y todo el pueblo que con él estaba. ¿Qué hizo Jacob? Condujo al pueblo a la casa de Dios. Condujo al pueblo a la presencia del Señor. Lo llevó directamente a la presencia del Señor. Porque tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Sabes cómo tienes tu acceso al lugar santísimo? A través del velo roto, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, donde haya sido Mashiach. En el momento en que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, en el momento que Él murió, dice la Biblia que hubo un centurión que atravesó el costado del Señor Jesucristo, lo atravesó con una lanza y luego bajó la lanza y rasgó la carne de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy convencido, no lo dice la Biblia exactamente, que en el momento en que el centurión estaba rasgando la carne del Mesías, el velo del templo se iba rasgando de arriba hacia abajo. En el momento, mira, viene el centurión y empieza a rasgar la carne del Señor. Y allí el lugar santísimo, donde estaba el velo, donde no podía entrar sino el sumo sacerdote, una sola vez al año, empezó a rasgarse al mismo momento en que la carne del Mesías estaba siendo rasgada. De tal manera que al ser rasgado, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Él nos conduce. Es el Señor Jesús quien nos conduce a la presencia misma del Padre. A la presencia misma. Tú puedes entrar confiadamente. Confiadamente. ¿Cómo? A través del velo roto. ¿A través de quién? De Cristo. Sin Él, olvídalo. Olvídalo. No puedes, por más religioso que seas, por más tefilás que tengas alrededor del brazo o en la cabeza, no entras. No entras. Si no tienes al Mesías, no entras. No importa que te sepas la Torá del Génesis hasta Malaquías, todo el Tanaj, no entras. No importa que estés cumpliendo las 613 misbot, no entras. No entras, así de sencillo. Que somos el pueblo del libro, sí. Que somos el pueblo escogido, sí. Que somos judíos, sí. Que Elohim es nuestro Dios, sí. Pero no entras. Si no tienes al Mesías, no entras. Tristemente, no entra. Así Maimónides o quien sea hablen y el Talmud y todos los que quieran decir lo que quieran. Y así así que nosotros, los cristianos o mesiánicos, que estamos mal, pueden decir lo que quieran. No entran. No entran. Yo no entro porque sea bueno. Tú no entras por lo buena persona que eres. Entramos solamente si el Mesías nos lleva a la presencia del Padre. Lo contrario, nada. El Mesías dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no lo tienes, por más judío que seas, no entras. No entras. Si no lo tienes, por más que cristiano que seas, no entras. Es que no es cristiano el que dice que es cristiano. Es el que lo vive. Es el que lo tiene. Es el que tiene al Señor como un altar. Mira lo que dice aquí el libro de los Salmos. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, hasta Betel, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí era el salmista. El Señor
nos ha llevado a nosotros a la casa del Padre, entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. ¿Sabes por qué? Porque hay más alegría, hay más gozo, más sinjá en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentir. Cuando un pecador se arrepiente, hay alegría en el cielo. ¿Sabe quiénes son los que se alegran? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles de Dios. Hay alegría, hay fiesta, hay voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Cada vez que hay uno que se arrepiente. Eso es llevar, eso es lo que hizo el Mesías, llevándonos a la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros a través del Mesías, de llevar al pueblo a la casa de Dios. Llevar a las personas a la casa de Dios a través del Mesías. Decirle, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu religión no te sirve de nada. Necesitas al Señor, necesitas levantar un altar, necesitas ser casa de Dios. Cuando tú seas casa de Dios, entonces tendrás entrada. Antes no. Amén. Ya vamos acabando. Edifiquemos el altar, el Mizbeach, en la casa de Dios. Ahí ya con esto terminamos. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel. El Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Y qué significa él? Dios, el Señor, Dios, Él. Él es Dios, Él es Elohim. Daniel es Dios juzga. Siempre que encuentres ese pronombre Él en un nombre judío o en un nombre en hebreo, es Dios, Él es Dios. Y aquí es interesante que Jacob le llama el Betel. Dice, Dios en su casa. Dios en su casa, mire lo que dice, y edificó allí un altar al lugar y llamó al lugar el Betel porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ya no era solamente Betel, ya no solamente era la casa de Dios, ya no solamente tú eres la casa de Dios, sino que Dios, escúchame esto, es el Dios en tu casa, es el Señor de tu vida, es el que gobierna tu vida. Es que yo le estoy llamando a mi casa el Betel, o solamente mi casa se llama Betel. Hermano, mi casa es Betel, casa de Dios. La casa de Dios, yo soy la casa de Dios. ¿Cuántos aquí son casa de Dios? Yo soy casa de Dios. Yo considero que soy casa de Dios no por lo bueno que soy, estamos otra vez, por lo que Dios hizo en mi vida a través de Jesucristo. Soy casa de Dios. Ahora la pregunta ¿es Dios el Señor de mi casa? ¿Es Dios el Señor de mi casa? ¿O solamente mi casa es casa de Dios? Mi casa es casa de Dios, pero el Señor en mi casa soy yo. Mira eso. Es interesante. ¿Por qué Jacob no solamente le dice Betel, sino que le agrega él, diciéndole, Dios, esta es tu casa y tú eres Señor de tu casa? Le estamos diciéndole, podemos decir nosotros al Señor en esta tarde, Señor, esta es tu casa, mi vida es tu casa y tú eres el Señor de mi vida. O le vamos a decir, Señor, mi vida es tu casa, pero yo soy el Señor de mi casa. Que podamos decirle, Señor, esa es tu casa y tú eres el Señor. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que tú digas que yo haga, eso haré. No voy a hacer lo que tú no me mandes. ¿Y cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? A través de su palabra. Orar es hablar con Dios, ¿cierto? Cuando tú oras, hablas con Dios. Señor, aquí estoy, Señor. Mírame, Señor, soy pecador o soy muy bueno, como tú quieras decirlo. Mejor no te justifiques delante de Dios. No nos podemos justificar. Pero
Orar es hablar con Dios cuando tú le llevas tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, todo lo que tú sientes. Hablas con Dios en oración. Pero Dios te habla a ti no en oración. Dios no te habla a ti en oración. Tú hablas con Dios en oración y Dios te responde a través de su palabra. A través de su palabra. Señor, yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Yo quiero que tú me enseñes a través de tu palabra. Señor, quiero saber qué es lo que tú quieres para mi vida. Y entonces el Señor me viene y me recuerda a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, Señor, ya me sé Josué 1:8, ya me lo sé, ya me lo sé. ¿Y el resto? ¿El resto me sé el resto? ¿Estoy meditando en la palabra? Como dice el Salmo 1, ¿se acuerda del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Ya esto lo puede seguir, pero la primera parte es lo que nos interesa. Queremos que Dios sea el Señor de nuestra casa, dejemos que sea Él quien gobierne nuestro corazón y que nos enseñe a través de su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos da la vida, nos devuelves el alma, que nos has traído hasta este lugar, Señor, en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor amado, por la palabra que tú nos has dado en esta tarde, Señor. Que esta palabra tuya, Padre Santo, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, fluya, corra, sea glorificada, Padre Santo, en nuestras vidas. Que cada palabra, Señor, que tú nos enseñes, Señor, no sea, Señor, una palabra más, sino que sea una palabra que entre por el oído, Señor, y baje a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Enséñanos, Señor Dios mío, Señor, a levantar ese altar que tú mismo levantaste, Señor, en tu casa, Señor Dios mío, que nosotros, Señor, podamos aprender que tú eres, Señor, la prioridad de nuestro hogar, que tú eres la prioridad de mi vida, la prioridad, Señor, de mi corazón, Padre Santo del cielo, la gloria. Señor, saca de mí todo lo que no te agrada, todo lo que no te pertenece, Padre Santo. Sácalo de nuestro corazón, Padre Santo. Haznos personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor Dios mío. Prepáranos, Señor, para el encuentro contigo, Señor amado, oh Dios del cielo y la gloria. Y que seas tú, Señor amado, que seas tú, Padre Santo, el Señor de nuestra vida, para que el terror tuyo, Señor, salga, Señor Dios mío, y que nadie, Señor, ni nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Cristo, o de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú eres el reino, el poder, la gloria para siempre. Amén y amén. Amén. No terminé, bueno, ahí les dejo Esdras 3:4, se me olvidó leerlo. Ahí dice que entonces se levantaron Yeshua, es el nombre del Señor también, hijo de Josadá y sus hermanos sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar, el Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Amén. El Señor les bendiga. Ahora sí, nos vamos a despedir del amor del Señor, o saludarnos en el amor del Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor.